elabora el cuadro de amortización si los pagos son semestrales. Como punto de partida, el programa nos está indicando que vamos a buscar lo que son las rentas. Estas rentas van a capitalizar semestralmente. Ahora bien, dice que está obteniendo una deuda de 17,000 pesos. ¿Por qué en vez de usar S, usamos A? S, recordemos que es monto y A significa valor actual. El problema nos plantea que se obtiene en ese momento. Si se obtuviera a futuro, se usaría lo que es el monto, pero como es una deuda que se obtiene el día de hoy, se va a usar lo que es el valor actual. Vamos a considerar que es una anualidad vencida. ¿Por qué? Porque en el problema nos plantea que primero se pagan intereses y las rentas se dan hasta el tercer semestre. Es por eso que estamos considerando una anualidad vencida. Ahora bien, el problema nos plantea que en el primer año solo se pagan intereses, lo cual lo vamos a considerar como una N1. Y también nos plantea que los siguientes 3 años se van a pagar rentas de cantidades iguales semestralmente y lo vamos a considerar como una N2. Por lo tanto, nos quiere dar a entender que los años o el tiempo que se va a tardar en terminar de pagar esa deuda va a ser un total de 4 años. Vamos a considerar que N son 4 años. El problema también nos plantea que el banco fija una tasa del 22% semestralmente. ¿Por qué usamos J en vez de I? J, recordemos que son para tasas capitalizables. En X periodo. Y vamos a usarlo para una tasa efectiva anual. En este caso el problema nos plantea que va a ser semestralmente, por eso estamos usando J. Vamos a buscar lo que son las rentas, que lo cual esas rentas se van a pagar igual semestralmente. Ahora, ¿por qué? Bueno, estas tasas o estas capitalizaciones son iguales, ¿cuándo se va a llevar un ajuste de tasas? ¿Cuándo se lleva un ajuste de tasas? Cuando estas dos, las capitalizaciones son diferentes. Un ejemplo, si M en la capitalización del interés es de un trimestralmente el año trae 4 trimestres y que nuestras rentas se pagan semestralmente. Aquí sí se tendría que llevar un ajuste de tasas. Bueno, supongo que anteriormente ya vieron lo que es un ajuste de tasas. Solamente un ejemplo, una observación por si tienen duda. N, ¿de dónde saqué este dato si el problema no me lo plantea? Recordemos que N es igual a N por M. Estos dos datos sí los tengo en el problema, el cual nos dice que M tiene un valor de 4 y una M que tiene un valor de 2. Esto es igual a 8 semestres. N quiere indicar o indica el tiempo el número de periodos en el cual la deuda se va a amortizar, o sea, ya no se va a deber nada de ese dinero. Entonces estamos de acuerdo que para liquidar esta deuda son 4 años y en 4 años son 8 semestres los cuales se transcurren. Por lo tanto, nos vamos a nuestro diagrama, el cual nos dice, planteando todo esto, dice, tenemos un valor actual, o en este caso adquirimos una deuda de 17,000 pesos, en el cual pagamos en 8 periodos, los cuales los 2 primeros, en el primer año que tiene 2 semestres, se pagan intereses. Y los siguientes 3 años, por cantidades iguales, los cuales los vamos a definir como rentas. Ahora bien, vamos a actualizar
En el segundo semestre todas las rentas las vamos a llevar al segundo semestre. ¿Por qué? Porque en este periodo no se van a pagar las rentas, solamente se van a pagar intereses. Es por el cual se va a actualizar lo que es la segunda. A esto le vamos a llamar fecha bucal. Aquí seguimos teniendo una deuda de 17,000 pesos, no cambia. Y vamos a poner aquí lo que es la capitalización que nos está dando el banco. Bueno, la tasa de capitalización a semestre y los números de periodos en el cual solamente vas a pagar rentas. En este caso viene siendo 6, porque descontamos las dos primeras que solo pagas intereses. 8 menos 2 te dan 6. Es por eso que sale este resultado. Como siguiente paso, nos vamos a ir a la resolución del problema. Para calcular el valor actual de una anualidad, en este caso vencida, ocupamos esta fórmula, lo cual se la voy a explicar. Anualidad vencida es igual a las rentas, lo cual nos multiplica 1 menos 1 más la tasa que capitaliza, en este caso bimestralmente, al número de periodos en el cual se van a pagar. Todo esto sobre la tasa de capitalización que se utiliza en el problema. Ahora bien, este dato del valor actual de una anualidad vencida sí lo tenemos. Todos estos datos también los tenemos. Lo que no tenemos es R, que es lo que nos está pidiendo el problema, lo cual vamos a despejar de la siguiente manera. Este valor que se encuentra dividiendo a este va a pasar del lado de donde está valor actual de una anualidad vencida, se pasa multiplicando y esto queda de la misma manera. Pero como estamos solicitando el valor de R, la tenemos que dejar solita. Por consiguiente, esto que está multiplicando a R lo voy a pasar del otro lado dividiendo, lo cual nos queda de esta manera. R es igual a una anualidad, al valor de una anualidad, en este caso vencida, por la tasa que capitaliza, en este caso semestralmente, y todo esto se divide sobre 1 menos 1 más la tasa de capitalización, en este caso semestralmente, que se eleva al número de periodos en el cual se va a liquidar la deuda. A continuación, proseguiremos a sustituir los valores en la fórmula ya despejada. En este caso nos va a quedar de la siguiente manera. $17,000 pesos, que es el valor de la anualidad vencida, por la tasa de capitalización que se capitaliza semestralmente, y todo esto lo vamos a dividir sobre 1 menos 1 más .22, que es nuestra tasa que capitaliza semestralmente, con una N de un valor de 6, el cual el resultado que nos da de esta es básicamente. Este es el valor de nuestras rentas, 4,018.40. Estas rentas se van a empezar a dar a partir del tercer periodo, en este caso, el tercer semestre.
Ahora bien, como nos damos cuenta, como ya se los comentaba anteriormente, nuestras rentas se van a empezar a pagar a partir del tercer periodo, el cual nuestras rentas tienen un valor de 4.018 con 40 centavos. Para comprobar esto, pues necesitaremos que hacer una tabla de amortización, el cual posteriormente se los va a mostrar una de mis compañeras. Para realizar la tabla de amortización, primero colocamos lo que son los datos, que son fecha o periodo, abono o renta semestral, intereses sobre saldo, que se calculan con la fórmula de interés, que es igual a intereses, igual a capital, por N, que es tiempo, por I, que es la tasa, en este caso sería J sobre M. Luego seguimos con amortización y por último saldo. En el periodo número 0 se pasa tal cual los 17,000 de la deuda. Para el primer periodo, en el abono o renta se pagará la parte del interés. Hay que recordar que nuestro problema nos señala que los 2 primeros periodos solo se paga el interés, por lo que para calcular la columna de interés se hará de la siguiente manera. El saldo por 1, que serían los años, por I, que es igual a J sobre M, entonces se multiplicará 0.22 entre 2 y el resultado es el interés, que se colocaría en la parte del abono de igual manera. En la siguiente columna es la parte de la amortización. Esta se calcula de la siguiente manera, es la renta menos los intereses. Por último, se calcula el saldo, que es igual al saldo anterior menos la amortización. Con la aplicación que tiene Excel, se arrastran las fórmulas y se calcula el resto de la tabla hasta el periodo número 8, en el que nos debe dar como resultado 0 o una variación por centavos.